Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile. Saludo a quienes nos escuchan en la señal online de CNN Chile Radio. La agenda de hoy es muy parecida a la del miércoles. Podríamos llamarla una agenda previsional, porque hay mucho que explicar por las indicaciones a la reforma que sigue la Comisión de Trabajo del Senado. Así que durante varios días estaremos paso a paso explicando las propuestas. Y también las dudas, porque como sabemos, 1,5% de la cotización extra irá a este préstamo reembolsable. Y hay quienes hacen la siguiente pregunta: ¿cómo se asegura que en 20, 25 o 30 años más el Estado realmente devuelva ese préstamo? Pilar Gutiérrez buscó la respuesta. Un paso más para lograr un acuerdo en la reforma previsional. La propuesta aprobada en forma unánime por la Comisión de Trabajo del Senado sube 7% la cotización. De ese total, 1,5% sería un préstamo reembolsable para mejorar las pensiones de los jubilados actuales. ¿Pero se puede asegurar que se devolverá? Todos esos detalles están en los mecanismos de la ley y están bien resguardados con los informes respectivos. Hay que tener tranquilidad en este tipo de materias. Chile ha tenido una experiencia de responsabilidad en este tipo de cosas bien relevantes y que es parte del patrimonio de nuestro país. Bajo el nombre de aporte diferido con rentabilidad protegida, el objetivo de este mecanismo sería financiar el beneficio de 0,1 UF por año cotizado con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF. El monto total prestado sería devuelto al afiliado al momento de jubilar con reajuste y un interés igual a la tasa de bonos de largo plazo de la Tesorería General de la República hasta el momento del retiro. El Estado es el mejor pagador que hay en el país. Nunca queda debiendo, siempre paga. Porque tiene aval del Estado, o sea, tiene garantía del Estado, al igual que lo tenía el bono de reconocimiento, que ha funcionado en Chile desde hace 40 años atrás. Yo nunca he visto a nadie que diga que no le pagaron el bono de reconocimiento. Y recordar que además estos son todos quórum calificados, son quórum de alto estándar, por lo tanto vamos a dejar amarrado como corresponde en la ley, ¿no es cierto?, esta devolución. Según el documento con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, el mecanismo consiste en emitir una línea de bonos con el aporte de 1,5% cotizado cada mes, con una tasa de interés según el valor de mercado. A cargo de esta gestión estaría el nuevo organismo autónomo que se ocupará de la cotización destinada al Seguro Social. Desde republicanos han sido críticos. El Estado le pide un préstamo a los trabajadores. ¿Pero eso lo garantiza? Sí, claro, pero ¿lo garantiza contra qué? Si el día de mañana, si hoy día no tiene esa plata, ¿quién nos garantiza que en 20 años más va a estar esa plata? Desde el empresariado también han levantado dudas respecto a la sostenibilidad fiscal de la medida, principalmente porque a pesar de que el organismo autónomo es el que administra el préstamo, si no puede cumplir los compromisos, es el Estado el encargado de responder. En relación al préstamo, es una herramienta que podría adolecer de problemas de sostenibilidad y por tanto es muy relevante que se transparente la contabilidad fiscal y se tomen los resguardos para evitar perjuicios a los cotizantes. Sin embargo, más allá del impacto fiscal, un expresidente del Banco Central y un exministro de Hacienda sostienen que la experiencia en Chile demuestra que cuando hay garantía del Estado, siempre se ha cumplido con las obligaciones. Claro, hay gente que puede tener dudas, pero una garantía del Estado es una garantía que ha tenido un valor en el tiempo en Chile y eso ha sido transversal a todos los gobiernos. Por lo tanto, yo espero que esa garantía opere. ¿Cómo se garantiza que este préstamo reembolsable del Estado podría devolverse a los afiliados? Claro, eso yo lo cuestioné en su momento. A mí me gustaría mucho más que el Estado se financie directamente en el mercado de capitales o que este préstamo, si cualquier cosa, tenga tasa de mercado y que tenga garantía del Estado. Y eso espero que quede así en el proyecto final. Un punto en que también coinciden parlamentarios es que nunca en la historia del país se ha dejado de cumplir con una obligación así y que es importante que quede explicitado en el proyecto final. Nunca ha pasado en la historia de que un documento emitido de esa calidad jurídica ha sido dejado de pagar en Chile. Nunca. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que en 30 o 20 años más esto no va a poder ser posible. Debe establecer explícitamente la posibilidad de que el Estado efectivamente garantice la devolución de esos préstamos. Durante esta jornada, la Comisión de Trabajo del Senado comenzó la votación en particular de las indicaciones, que sostienen podría extenderse hasta el fin de semana. Como sabemos, se va a subir la cotización en 7% y prácticamente todo ese monto extra irá al mercado financiero. Se va a invertir en bonos,
en distintos instrumentos de renta fija y también algo de renta variable. Por lo tanto, hay mucha expectación en el mercado por el impacto financiero que tendrá si se aprueba la reforma previsional. El mercado ha estado muchos años con la idea de que si se aprueba o no se aprueba una reforma previsional, y hoy día, ayer, la señal importante de que se aprobó unánimemente en la Comisión del Trabajo del Senado fue una idea de que esto podía tener un buen término, y eso lógicamente tiene que ser premiado en el mercado. Este impacto va a tener en 9 años el aporte del 7%, entonces también permite hacer una buena planificación. Entonces yo valoro mucho eso y yo creo que el mercado de a poco va a ir y gradualmente va a ir valorizando lo que va a significar en el mercado financiero en términos de profundidad, de mayor volumen, de mejores condiciones financieras en el fondo para que se van a lograr en el fondo y las rentabilidades esperadas que van a obtener. Muy importante la profundidad del mercado financiero, algo que bajó fuertemente con los 3 retiros de fondos que se aprobaron en los últimos años. ¿Y qué es lo que pasa si aumenta la profundidad del mercado financiero? Por ejemplo, se pueden ofrecer tasas hipotecarias más baratas. Es uno de los efectos que puede resultar. Bueno, seguimos analizando los distintos puntos de la reforma de pensiones por uno de los aspectos más discutidos en el último tiempo, la licitación de afiliados. Veíamos en la agenda del miércoles cómo el especialista David Bravo la calificaba como la medida más importante en la industria. ¿Por qué? Porque eventualmente puede bajar las comisiones que cobran actualmente las AFP u otras administradoras que entren al sistema. Sin embargo, Natalia Muñoz nos muestra que hay dudas respecto a que realmente se logre baja sustantiva en las comisiones. Uno de los puntos de la reforma de pensiones que se mantuvieron críticos hasta el final, los cambios a la industria de las administradoras de fondos de pensiones. El país estaba presente hace 15 años, de hecho, en la comisión que presidió el ministro Marcel, con quien hemos estado trabajando de conjunto en esta tarea, y nunca se había podido implementar por el lobby de las AFP. La moneda no logró cumplir su anhelo original de poner fin a las AFP, pero sí hay cambios al funcionamiento del sistema. El principal, la licitación de 10% del total de los afiliados cada 2 años, con el fin de generar mayor competencia y disminuir las comisiones. La administradora que ofrezca la menor comisión se lleva a esos clientes. Efectivamente afecta la competencia, que de alguna manera se traduce posteriormente en menores comisiones. Esto muerde donde realmente es importante. Hoy día tenemos una licitación solo para los nuevos afiliados, ¿cierto? Quienes entran al mercado del trabajo se van a la AFP que ganó una licitación. Esa licitación ha tenido beneficios, pero se han circunscrito especialmente a los nuevos afiliados. En cambio, las AFPs antiguas, que no participan de esa licitación, han mantenido comisiones muy altas. Se estiman ahorros del orden de $750 millones por este mecanismo. Actualmente se licita a los nuevos afiliados, lo que según el Ejecutivo ha traído bajas cercanas al 30% de las comisiones, por lo que la nueva licitación debería disminuir aún más, pero se generan dudas. Yo tengo la impresión de que no va a generar un efecto demasiado significativo de baja de comisiones. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya hay 2 administradoras que tienen comisiones significativamente más bajas que el resto. Ese resto de administradoras no tienen tanto incentivo en participar y ofrecer comisiones mucho más bajas, porque tienen que bajarle la comisión a todo el resto de sus clientes. Además, según un estudio elaborado por eConsult que encargó el gremio de las AFP, podría producirse un daño en las pensiones futuras de al menos 12%, ya que afectaría la rentabilidad de los fondos y aumentaría el costo de las inversiones, temor que comparten los empresarios. Creemos que la propuesta no es adecuada para promover la competencia y llevaría a decisiones de inversión que no benefician la rentabilidad de los ahorros. No comparto esa opinión porque yo creo que es una medida que va a el hueso de promover mayor competencia en precios, que es lo que nos interesa. Además, se estableció un límite de participación. Si una AFP tiene más de 25% de los afiliados al sistema, no puede participar. Donde sí hay consenso es que la rentabilidad podría afectarse negativamente cuando los fondos de los afiliados pasen de una administradora a otra. Efectivamente puede haber algún costo en términos de rentabilidad, por eso es muy importante
que se vaya monitoreando la evolución de esta licitación y ¿por qué podría haber un costo en rentabilidad? Porque existen algunos activos que no se pueden traspasar fácilmente entre administradoras. Entonces había un cierto temor de que esto pudiera afectar el retorno de las inversiones. Esto de alguna manera también se corrige generando incentivos en las comisiones. No existe una solución perfecta a esto. Lo que en realidad corregiría el problema es que los afiliados reaccionáramos frente a las diferencias de precios. Una novedad es que se acordó que se establezcan premios y castigos para las comisiones que cobren las AFP en función a la rentabilidad de los fondos. ¿Bajarán o no los costos por servicio? Lo va a ir evaluando la Superintendencia de Pensiones junto con una comisión específica, donde la licitación podría traer buenas noticias para el bolsillo y más competencia en las administradoras. Lo que es prácticamente un consenso es que un 7% de cotización extra es un 7% más que deberán tener como gasto las empresas en nuestro país. Precisamente algo que tomaron nota los distintos gremios empresariales en Chile. Pasemos a revisar los puntos especialmente sobre el impacto en el empleo. Veamos qué es lo que opina la Sociedad Nacional de Agricultura. Seleccionamos esta parte. A la SNA le preocupa el impacto que la implementación de la reforma tendría en las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, por la posibilidad de que se promueva la informalidad laboral. Asimismo, para los empleadores, el aumento de las cotizaciones es un desafío considerable y el periodo de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo, es decir, los 9 años que tomaría llegar a este 7% de cotización. Pasamos a revisar la Cámara de Comercio de Santiago, que apunta a algo similar. La reforma es una oportunidad para mejorar el modelo previsional, pero si en su diseño no nos hacemos cargo de cómo las empresas van a absorber estos mayores costos, 7% adicional, podemos terminar en un escenario peor al actual. Es fundamental además que este aumento no sea automático, sino que se condiciona a parámetros como las tasas de desempleo o la capacidad del mercado para generar empleo formal. Eso opina el gremio liderado por María Teresa Vial. Pasamos ahora a otro gremio liderado por otra mujer. Ahí le vemos a Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. ¿Cuál es la opinión del gremio industrial? Se valora el acuerdo alcanzado, aunque se aumenta el ahorro individual y mejora las pensiones actuales. Sin embargo, a la SOFOFA le preocupa que un aumento de la cotización superior a 6% puede aumentar la informalidad laboral si es que no va asociado a una mayor productividad. Como vimos en 2024, la productividad siguió estancada como en las últimas 2 décadas. En este espíritu de acuerdos para enfrentar desafíos nacionales, la SOFOFA llama a generar un clima favorable para el crecimiento y la competitividad. Entonces, ahí vemos algunas de las observaciones que hicieron los gremios productivos del país. Bueno, pasemos ahora al aspecto político de la reforma de pensiones, porque la oposición está totalmente dividida. Por ejemplo, desde republicanos a la derecha respecto a Chile Vamos. Macarena Román nos muestra esta división. Fue el sonido que marcó el inicio de la discusión en particular de la reforma de pensiones, jornada que llegó en la Comisión de Trabajo del Senado después de meses de diálogos y dejando a más de alguien disconforme. Entre republicanos y Chile Vamos, usted dice que esto marca un antes y un después, que no hay punto en común en un futuro gobierno. ¿A eso se refiere? Hay un antes y un después desde la perspectiva de hasta dónde son capaces de llegar en la lógica de los acuerdos por el acuerdo. Y eso trae consecuencias. Consecuencias aseguran desde el Partido Republicano en su relación con Chile Vamos. Insisten en que los acuerdos con el gobierno no vienen en ayuda de los ciudadanos. Y le hago un llamado a los parlamentarios responsables con la patria a que analicen muy bien esto. Los republicanos estamos en contra, pero solos no podemos detenerlo. Claro, porque solo considerando el Senado, si bien la oposición es mayoría, los republicanos tienen solo una representante, más el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano. Ambos, junto a algunos independientes, podrían ponerse tras su postura.
Aún así, necesitan a integrantes más allá de sus filas. Boric se había vendido, otros dicen que no hemos vendido nosotros. Parece que hay una compraventa acá de gente de distintos sectores políticos que a aquellos que no les gustan los acuerdos generalmente tratan de ponerlo de relieve para sus propios intereses. Actitud que todo indica los republicanos no están dispuestos a modificar. Han llegado a comparar el acuerdo previsional con uno alcanzado en noviembre del 2019. Esto es solo asimilable a cuando se dieron cuenta que no eran capaces de contener las barricadas en las calles en pleno estallido, decidieron salir por el costado recogiendo el anhelo de la izquierda de cambiar la Constitución. Que nos diga cuál es la alternativa. Más AFP, solamente con recursos del Estado que no tenemos, con un país que crece al 2%. Por lo tanto, CAS nos tiene que decir cuál es la alternativa. ¿Qué hacemos? El tema es que nosotros creemos y hemos defendido siempre que la solidaridad en pensiones, el aumento en la PGU, tiene que venir de impuestos generales y no de una especie de impuesto al trabajo. Se toma de quienes están trabajando para pasarle a quienes no, es incentivar el trabajo informal. Críticas republicanas a las que tuvo que salir a responder el gobierno, pero también Chile Vamos. Senador, su candidata presidencial, Evelyn Matei, no se ha manifestado al respecto. ¿Está de acuerdo? Era la duda que quedaba durante esta jornada. La postura de la mayoría de las autoridades y líderes políticos se ha dado a conocer, pero había una ausente, la candidata presidencial Evelyn Matei. En un encuentro de jóvenes, la exalcaldesa aseguró que su opinión la dará luego de leer con detalle y esté del todo segura. Yo no tengo ninguna duda de que ella considera muy positivo dar un paso adelante en el tema de mejorar las pensiones para los chilenos. Y minutos después llegó la postura de Matei. Valoro que el 6% sea de propiedad de los trabajadores y que sea heredable por sus familiares. Nos queda, eso sí, esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo para estar seguros de la sostenibilidad fiscal de estas reformas. Hasta ahora lo único concreto es que aún queda camino por recorrer. Los acuerdos tendrán que sortear la sala del Senado y luego nuevamente se verá en la Cámara de Diputados. La economía circular es algo fascinante. ¿Qué les parece si ustedes están friendo papas fritas o sopaipillas en su casa y ese aceite, en vez de botarlo al medio ambiente, pueda después de varios procesos ir al estanque de su auto? Es algo posible, porque ENAP presentó un piloto de combustible biorenovable. Fernanda Moya fue a la planta de Concón de ENAP y nos muestra de qué se trata. ¿Se imaginan usar aceite de cocina como combustible? Por primera vez en Chile se elabora el diésel renovable, un hito histórico que fue posible gracias a los propios trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo. Esta iniciativa de economía circular implicó una inversión de 870 millones de dólares y se suma al compromiso de nuestro país por la descarbonización. A mis espaldas se encuentra la refinería de Aconcagua de ENAP, lugar donde se realizó la ceremonia de lanzamiento de este combustible verde y que contó además con la presencia de distintas autoridades, entre ellas el ministro de Energía, Diego Pardow, y la ministra de Ciencia, que además asumió la vocería Aysén Echeverry, quienes destacaron la labor de los trabajadores de ENAP, que además celebran sus 80 años. Por eso tomamos el compromiso de hacer un plan de inversiones centrado primero, obviamente, en la seguridad industrial, porque el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores es lo primero, pero si es lo primero por ley, es lo primero en nuestras reglas, tiene que ser lo primero también en las empresas públicas, que en nuestro país siempre dan el ejemplo. Les cuento un poco acerca del proceso. El aceite es recolectado y entregado a una empresa que prepara esta materia prima. Luego pasa por un proceso de filtrado, la máquina separa el agua del aceite, el aceite es examinado, purificado y listo, empieza la ruta para convertirse en combustible. Se pasa a un estanque, pasa por un proceso de hidrotratamiento, es mezclado con hidrocarburos tradicionales, se somete a alta presión y temperatura, es acondicionado física y químicamente y luego de unos estudios ya está listo para ser usado como combustible. Pasemos a escuchar las palabras del gerente general de ENAP. Créanme que este hito va a quedar en la historia de la compañía, pero también del país, porque estamos introduciendo un combustible que tiene una menor huella de carbón. Es un hito tremendamente relevante. Muchos países desarrollados ya están en esto.
pero esto es primera vez que se hace en Chile y estamos aquí, lo estamos haciendo por primera vez en ENAP y lo vamos a hacer con toda la intención de seguir creciendo. Son nuestros ingenieros, son nuestros técnicos, son nuestros trabajadores los que han hecho posible algo que es posible en otras latitudes. Del sartén al tanque de gasolina, el diésel renovable de ENAP logra convertir un residuo cotidiano en una solución energética sostenible, logrando reducir el impacto ambiental en un 80% y marcando así un nuevo camino hacia la carbono neutralidad en nuestro país. Yo encuentro fascinante lo que nos mostró Fernanda Moya en la visita a la planta de Concón de ENAP, pero el gran desafío es que esto sea a una escala industrial, que pueda realmente ayudar a miles de personas, decenas de miles. Porque hay ejemplos como esto en planes piloto, pero lo importante para que haga una diferencia es que pueda ser a mayor escala. Ojalá así sea. De esta forma terminamos la agenda económica de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.